Bueno, pues nada, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la Factoría y a Janssen por invitarme a participar en este proyecto de sesiones sobre hipertensión pulmonar y aprovechar también por dar la enhorabuena a la Factoría por este proyecto formativo y de actualización a los profesionales sanitarios que tan necesario es. Yo en los siguientes minutos voy a centrarme en el tema de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Vamos a revisar la importancia del tratamiento precoz para prevenir la progresión de la enfermedad y cómo optimizarlo. Unas breves pinceladas acerca de lo que es la hipertensión pulmonar. Como todos sabéis, es una enfermedad de las denominadas raras o minoritarias, con una prevalencia e incidencia bajas. Estamos hablando de una prevalencia de 16 casos por millón de habitantes adultos, ¿no? Una incidencia de 7 casos por millón de habitantes adultos y al año. Normalmente es una enfermedad que se suele diagnosticar de forma tardía, ya que los síntomas son inespecíficos: disnea de esfuerzo, dolor torácico, palpitaciones, síncope, lo que hace que, bueno, cuando la diagnostiquemos sea en fases más avanzadas de la enfermedad y asocie un peor pronóstico, una peor supervivencia. El manejo es complejo porque requiere, bueno, realizar un diagnóstico eficaz, un diagnóstico del grupo y del tipo de hipertensión concreto y además una serie de tratamientos que pueden ser más o menos complejos en función de la gravedad que tenemos de la enfermedad al momento del diagnóstico. Por tanto, requiere unidades multidisciplinares porque se van a utilizar muchas técnicas diagnósticas diferentes de imagen, funcionales y además tratamientos que pueden ser muy complejos, pero que han mejorado la supervivencia de la enfermedad en los últimos años. Sin ellos, la enfermedad es una enfermedad progresiva e mortal, que ha demostrado supervivencias de 2-3 años sin ningún tratamiento y que son muy bajas e incluso inferiores a las de muchos tumores. Desde el punto de vista del diagnóstico y estratificación pronóstica, simplemente comentar a nivel del diagnóstico que como trastorno hemodinámico que es, la definición es hemodinámica y por tanto vamos a necesitar siempre un cateterismo cardíaco derecho para tener el diagnóstico, ya que se define como un aumento de presión de la arteria pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio. Nosotros podemos tener una sospecha clínica que confirmaremos con la ecocardiografía, que es una herramienta no invasiva y de fácil acceso que nos va a poner bajo la sospecha de la hipertensión, pero solo la podremos confirmar por el cateterismo cardíaco derecho, ya que este nos va a decir qué tipo de hipertensión pulmonar tenemos, qué gravedad tenemos y cómo vamos a orientar el tratamiento. Una vez realicemos el diagnóstico hemodinámico, es fundamental que realicemos una correcta estratificación pronóstica y esto es algo que las guías de práctica clínica ya nos recomiendan en el 2015 y para ellos nos presentan esta tabla multiparamétrica popularmente conocida como el semáforo y en el que se aunan una serie de variables clínicas funcionales, ecocardiográficas, hemodinámicas, cada una de ellas asociadas de forma independiente con la supervivencia de la enfermedad. Pues bien, en conjunto se definen 3 categorías de riesgo de mortalidad al año de la enfermedad: el perfil de riesgo bajo, menos de 5% de mortalidad; el perfil de riesgo intermedio, 5-10% de mortalidad al año; y el perfil de alto riesgo, más de 10% de mortalidad al año. Es fundamental que nosotros sepamos, una vez diagnosticamos la enfermedad, en qué perfil de riesgo se encuentra nuestro paciente, ya que en función del mismo dirigiremos el tratamiento que vamos a darle. Y es tan importante no solo realizarlo al diagnóstico, sino también durante el seguimiento, ya que el objetivo que nosotros vamos a plantearnos con el tratamiento es intentar que nuestro paciente siempre se encuentre en una situación de bajo riesgo, prácticamente sin síntomas, con muy buena función del ventrículo derecho, con muy buena capacidad funcional y con una hemodinámica prácticamente normalizada. Y para llegar a esa situación de bajo riesgo vamos a tener que ser agresivos a la hora de dar tratamiento a nuestro paciente. Pero la utilización de esta herramienta, de este semáforo, ¿es realmente válida? Pues la verdad es que en los últimos años se ha validado en 3 grandes registros europeos, con un total de 3.000 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que sabiendo que es una enfermedad rara y minoritaria, es un gran número de enfermos. La utilización de esta herramienta en estos registros se ha visto que muestra una clara diferencia en la supervivencia a los 5 años y en la supervivencia libre de trasplante hepático, dependiendo de la categoría de estratificación, tanto en el inicio como en el seguimiento. Aquí abajo de la diapositiva podéis ver los principales registros: el americano, el sueco, el alemán y el francés, que han participado de la validación de la utilización de este semáforo para definir si realmente es útil o no en categorizar a los enfermos en los distintos perfiles de riesgo.
¿Y qué es lo que se ha podido ir viendo en estos registros? Pues algo que parece obvio, ¿no? Algo que es lógico. Si yo debuto en una situación de perfil de bajo riesgo, voy a tener una mejor supervivencia, como veis aquí en el gráfico, la línea verde, que aquellos que debutan en una situación de riesgo intermedio o alto riesgo, que son los que se asocian a peores supervivencias. Además, esto es importante evaluarlo tanto al diagnóstico, al inicio, como durante el seguimiento, ya que hemos visto que los pacientes durante la primera reevaluación, entre los 3 meses y los 2 años, aquellos que alcanzan una situación de bajo riesgo, tienen un mejor pronóstico que aquellos que siguen en riesgo intermedio o en riesgo alto. Y lo que todavía es más interesante es que el perfil de riesgo al que te diagnostiquen en el que te diagnostiquen no es definitivo. Si yo consigo, a pesar de que tu perfil de riesgo al inicio del diagnóstico sea peor, intermedio o alto, llevarte a una situación de bajo riesgo, también vas a tener una mejor supervivencia que si sigues evolucionando hacia un peor pronóstico o te mantienes estancado en una situación de estabilidad pero no de bajo riesgo. Así como podéis ver en esta gráfica, los pacientes que se diagnostican en situación estable y de bajo riesgo tienen supervivencias superponibles a aquellos que se han diagnosticado en fases más evolucionadas de la enfermedad, perfil de riesgo intermedio alto, pero consigo con el tratamiento llevarlos a una situación de bajo riesgo, mientras que aquellos que empeoran o se mantienen estancados en un perfil de riesgo intermedio siguen evolucionando a peor pronóstico y muy similar a aquellos que van empeorando, con lo cual una situación de estabilidad pero en un perfil de riesgo intermedio no es tan benigna como a priori podríamos considerar. Son pacientes que van a tener un deterioro clínico y una peor supervivencia similar a aquellos que sí que manifiestamente van evolucionando a peor durante las evaluaciones clínicas. Sin embargo, cuando revisamos los registros, los pacientes que incluimos en diferentes ensayos clínicos, a día de hoy todavía seguimos teniendo una mayoría de enfermos en esa situación de riesgo intermedio, que no conseguimos llevar al bajo riesgo. En el momento del diagnóstico, un 62%, la mayoría de los pacientes están en ese perfil. Y en el seguimiento, hasta un 40% se van a mantener ahí y no los estamos consiguiendo llevar a esa situación de bajo riesgo. No estamos siendo lo suficientemente agresivos, adelantándonos y siendo precoces en el uso de las herramientas terapéuticas que actualmente tenemos para manejar la enfermedad. Y vamos a hablar un poquito de qué herramientas terapéuticas tenemos actualmente para el manejo de esta enfermedad. Pues tal y como decía y he explicado ya ampliamente, la estratificación es fundamental, saber el perfil de riesgo del enfermo, porque va a definir qué tratamiento vamos a dar. Y tan importante es que en las últimas guías terapéuticas del 2015 el algoritmo terapéutico ya incluye la estratificación pronóstica. Así que cuando nosotros tenemos un enfermo ya diagnosticado con un diagnóstico correcto de hipertensión arterial pulmonar, normalmente no vasoreactivo a nivel hemodinámico, vemos el perfil de riesgo. Si es riesgo bajo o intermedio, las guías nos dicen que debemos de comenzar con 2 fármacos orales. ¿Vale? Si el perfil de riesgo al diagnóstico es alto, el que veíamos el semáforo con las variables en peor situación funcional, peor situación hemodinámica, peor función del ventrículo derecho en el ecocardio, a estos vamos a tener que empezar sí o sí con una prostaciclina, con un tratamiento combinado, pero que incluya una prostaciclina intravenosa. ¿Vale? Normalmente reevaluaremos al enfermo a los 3-6 meses. Si el paciente lo hemos llevado a una situación de bajo riesgo, perfecto, mantenemos el tratamiento, pero si el paciente durante el seguimiento está en un riesgo intermedio alto, ya habíamos empezado con 2 fármacos, tendremos que subir a un tercer fármaco. Y si a pesar de ello a los 3-6 meses el paciente sigue deteriorándose, pues tendremos que ir a la terapia médica máxima, que es la que incluye los tratamientos más complejos, las prostaciclinas intravenosas o subcutáneas, tratamientos sistémicos, y además no deberemos de perder de vista el trasplante pulmonar, que es el último escalón terapéutico. Actualmente, empezar con un solo fármaco, como podéis ver aquí en el algoritmo terapéutico, está relegado para situaciones minoritarias, ¿no? De pacientes con una situación funcional muy buena y un perfil de muy bajo riesgo, o al revés, pacientes con muchas comorbilidades entre los que dudamos si el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar es correcto o es una hipertensión pulmonar asociada a patología cardíaca o respiratoria, que son hipertensiones pulmonares no arteriales, que no serían candidatos a estos tratamientos vasodilatadores específicos. Y vamos a ver qué tratamientos tenemos actualmente para el manejo de la hipertensión pulmonar. Pues todos los tratamientos que tenemos actualmente van dirigidos
a tratar la disfunción endotelial. En la hipertensión pulmonar se va a producir una disfunción con un detrimento de las sustancias vasodilatadoras y un aumento de las sustancias vasoconstrictorias, que va a dar lugar a un remodelado vascular pulmonar y una obstrucción del flujo aéreo. El vaso pulmonar se va a ir cerrando y esto hace que aumente la poscarga y el trabajo que tiene que hacer el ventrículo derecho, que finalmente puede claudicar y que va a ser el principal parámetro marcador del pronóstico y de la supervivencia del enfermo. Pues bien, tenemos tres vías patogénicas de actuación a nivel de esta disfunción endotelial. Por un lado, la vía de la endotelina, con los antagonistas de los receptores de la endotelina. Por otro lado, la vía del óxido nítrico, donde tenemos estimuladores de la guanilato ciclasa soluble e inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y finalmente tenemos la vía de las prostaciclinas, donde clásicamente contábamos con análogos de la prostaciclina, el epoprostenol, el treprostinil y loprost. Fundamentalmente proprostenol y treprostinil, fármacos sistémicos de administración intravenosa y o subcutánea que veníamos utilizando sobre todo para ese grupo 4, esa clase funcional avanzada, ese perfil de alto riesgo. Recientemente se ha incorporado a nuestro arsenal terapéutico los receptores de los agonistas selectivos del receptor de la prostaciclina IP, agonistas, bueno, no prostanoides, ¿no? Entre ellos tenemos el Selexipac, la única molécula oral disponible de la vía de la prostaciclina, y que bueno, pues nos está permitiendo, utilizada de forma secuencial en pacientes que ya van con terapia combinada antagonista de la endotelina e inhibidor de la fosfodiesterasa, adelantarnos a ese deterioro clínico y a esa evolución, frenar bueno, pues ese perfil de riesgo intermedio que pase a rojo y llevarlo a una situación de bajo riesgo. Así, las guías de práctica clínica, lo que comentaba anteriormente, según el algoritmo, nos recomiendan empezar 2 fármacos, habitualmente antagonistas de la endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa, vía de la endotelina y vía del óxido nítrico, que no vamos mejorando, no estamos consiguiendo el objetivo terapéutico, pasamos a la vía de la prostaciclina. Que el paciente no está en una situación de alto riesgo, estamos en el riesgo intermedio, Selexipac, Uptravi, la prostaciclina oral, que sería de elección en esta situación. Y esto es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, como he comentado, Selexipac es un agonista selectivo del receptor IP de la prostaciclina y es la primera molécula de la vía de la prostaciclina que disponemos por vía oral. Actualmente ya está indicada y aprobada para el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes adultos en clase funcional 2 y 3 de la OMS. Normalmente la utilizamos en terapia de combinación, en pacientes que no tenemos suficientemente controlados, que ya llevan un antagonista de la endotelina o un inhibidor de la fosfodiesterasa. También se puede utilizar en pacientes en monoterapia, pacientes fundamentalmente que no son candidatos a las otras terapias, porque habitualmente de entrada siempre bueno, pues vamos a empezar con la doble combinación antagonista de la endotelina, inhibidor de la fosfodiesterasa. Su eficacia se ha demostrado tanto en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática como heredable, pacientes con hipertensión arterial asociada a trastornos del tejido conjuntivo y pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita corregida simple. Las guías de práctica clínica ya en 2015 recomiendan su uso con un buen nivel de evidencia en terapia doble o triple secuencial, en clase funcional 2 y 3. ¿Y qué evidencia avala su uso? Pues el estudio Griffon es el ensayo clínico pivotal que dio la indicación de Selexipac en hipertensión arterial pulmonar. Es el mayor ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que se ha realizado hasta el momento en hipertensión pulmonar. Incluye más de 1000 pacientes seguidos por eventos, seguidos por eventos y en el que la principal endpoint es el deterioro clínico, el que haya un evento de morbimortalidad. Es un ensayo clínico robusto, ¿no? ¿Y cómo definimos la morbimortalidad? Un evento de morbimortalidad. Pues en este ensayo clínico se define como la progresión de la enfermedad, es decir, pacientes que tengamos en clase funcional 2-3 en el momento basal, en el que haya una disminución de un 15% de su test de marcha o un empeoramiento de su clase funcional, o pacientes que ya debutan en clase funcional 3-4 en el momento basal, pero en los que se produce una disminución de su test de marcha 6 minutos de un 15% y necesitan tratamiento adicional para su hipertensión arterial pulmonar.
También el que exista la necesidad de una hospitalización por empeoramiento se considera un evento de morbimortalidad. El inicio de tratamiento parenteral con prostanoides u oxigenoterapia crónica por empeoramiento de la hipertensión. La necesidad de trasplante de pulmón o septostomía auricular con balón por empeoramiento y la muerte por cualquier causa. Pues bien, el total, como comentaba anteriormente, se incluyeron 1.156 pacientes, un 32% ya llevaban antagonista de la endotelina e inhibidor de la fosfodiesterasa como tratamiento de base, un 32% aproximadamente inhibidores de la fosfodiesterasa solo y un antagonista de la endotelina un 15%. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio estaban en clase funcional 2 y 3 y las etiologías más prevalentes fueron las formas idiopáticas de hipertensión pulmonar, las enfermedades del tejido conectivo y las cardiopatías congénitas. Y pues bien, como podéis ver en esta gráfica, la utilización de Uptravi reduce el riesgo de sufrir un evento de morbimortalidad relacionado con la hipertensión en un 40%. ¿Vale? Y esto es tanto en pacientes naïf como en pacientes que ya recibían doble combinación. En pacientes con antagonista de la endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa, la adición de Uptravi todavía, bueno, pues genera una reducción de riesgo de morbimortalidad de un 37%, como podéis ver en la primera gráfica de la izquierda, que además es más marcada cuanto más precoz utilizamos la molécula, ¿no? En los pacientes en clase funcional 2, este descenso de eventos es de un 64% en comparación de un 26% en aquellos que están más en una clase funcional 3. También se ha visto que tiene un efecto potente en aquellos casos incidentes, es decir, aquellos en los que los estamos utilizando en los primeros 6 meses desde el diagnóstico de la enfermedad, con una reducción de eventos del 55%, siendo esta del 30% en aquellos pacientes que se tratan de manera más tardía, cuando ya han pasado más de 6 meses desde el diagnóstico de la enfermedad, pacientes más prevalentes. Esto subraya la importancia de utilizar esta molécula en fases menos avanzadas de la enfermedad y de forma más precoz, añadida a la terapia de base ya secuencial con el fin de seguir retrasando esa progresión y ese deterioro de la enfermedad, que es lo que la caracteriza. Uptravi además reduce los eventos de morbimortalidad tanto en pacientes no solo con formas idiopáticas, sino en la enfermedad de tejido conectivo, pacientes muchas veces que expresan un peor pronóstico y una mayor evolución y más rápida tendencia a la de desarrollo de eventos, y en los pacientes con cardiopatía congénita corregida. Recientemente se ha publicado un consenso de expertos a nivel mundial en el que se evalúa, bueno, pues cuál sería su posicionamiento y en qué escenarios clínicos sería de elección la utilización de esta molécula, ya que muchas veces nos encontramos con pacientes que se encuentran en una situación de riesgo intermedio y dudamos si realmente deberíamos dar el salto a la utilización de prostaciclinas intravenosas, que son las que son de elección cuando ya estamos en una situación de alto riesgo, o podemos utilizar el Uptravi como paso previo como molécula oral de posología más sencilla para evitar e intentar retrasar esa progresión de la enfermedad. Pues bien, los expertos ordenan un poco las variables que se utilizan habitualmente en la evaluación y el seguimiento de los pacientes y que influyen para la toma de decisiones sobre qué prostaciclina utilizar cuando ya tenemos a los pacientes tratados con una doble terapia combinada. Revisan parámetros hemodinámicos habitualmente en los 6 meses previos, si el paciente ha tenido una hospitalización o no, cuál es la situación del ventrículo derecho medida mediante ecocardiografía habitualmente, cuáles son los niveles de ProBNP, marcador analítico que traduce signos de disfunción ventricular derecha, y la capacidad de esfuerzo del paciente medida por el test de la marcha 6 minutos. Pues bien, los expertos recomiendan la utilización de esta prostaciclina oral en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y parámetros hemodinámicos de riesgo bajo o intermedio, fundamentalmente cuando tenemos estos dos escenarios: pacientes que están sintomáticos con clase funcional 2, ya están tratados con antagonista de la endotelina y un inhibidor de la fosfodiesterasa, y están con parámetros hemodinámicos de bajo riesgo y no han tenido ninguna hospitalización, pueden tener una disfunción ventricular del ventrículo derecho moderada o severa. También lo recomiendan para pacientes con riesgo bajo hemodinámico que puedan haber tenido una hospitalización independientemente de la situación del ventrículo derecho, y para pacientes con una situación hemodinámica de riesgo intermedio, independientemente de si han tenido hospitalizaciones en los últimos meses o de la función del ventrículo derecho. Es decir, si el paciente está en una clase funcional 2,
En general, si el perfil hemodinámico es de bajo riesgo o intermedio, sería un buen candidato para utilizar prostaciclina oral y no dar el salto a las prostaciclinas intravenosas. En pacientes que nos encontremos ya con una clase funcional 3 más avanzada, se nos exigirá que tengamos un perfil hemodinámico de bajo riesgo o de riesgo intermedio sin hospitalización o de riesgo intermedio y que haya tenido alguna hospitalización, pero que la función del ventrículo derecho esté prácticamente normal en la ecocardiografía. Es decir, estamos jugando con la valoración multiparamétrica que presentábamos al principio de la presentación, ese semáforo famoso. Es decir, clases funcionales menos avanzadas podemos tener un perfil hemodinámico de más riesgo, pero siempre riesgo bajo e intermedio. Nunca estamos hablando de tener pacientes con variables en rojo, en perfil de alto riesgo, porque estos ya serían los candidatos a utilizar prostaciclinas sistémicas, intravenosas o subcutáneas. Y en el caso de las enfermedades del tejido conectivo, se situarían los perfiles clínicos de manera similar. Pacientes sintomáticos en clase funcional 2 nos exigiría un perfil de bajo riesgo hemodinámico y una disfunción del ventrículo derecho de cualquier grado, perfil de bajo riesgo hemodinámico con hospitalización, independientemente de cómo esté la función del ventrículo derecho, demás parámetros, y perfil de riesgo hemodinámico intermedio, independientemente de que haya habido o no hospitalización en los últimos meses, función de ventrículo derecho u otras variables. Es decir, clase funcional baja, 2, perfil de riesgo hemodinámico va a ser fundamental tenerlo, bajo o intermedio. Paciente sería subsidiario a prostaciclina oral. En pacientes con clases funcionales más avanzadas, tendremos que tener un perfil de riesgo hemodinámico bajo, o intermedio, pero si es intermedio, tener en cuenta que si es intermedio y además una hospitalización, la función del ventrículo derecho tiene que ser prácticamente normal. Recordar que esta es una medicación que requiere un ajuste posológico. Normalmente empezamos con dosis de 200 miligramos cada 12 horas que debemos de ir escalando semanalmente hasta alcanzar la máxima dosis tolerada por el enfermo. Las dosis topes suelen oscilar entre 1.600 miligramos cada hora, pero no debemos de llegar y así el paciente no lo tolera. Debemos alcanzar la máxima que el paciente nos esté tolerando. Se debe de individualizar en cada caso, pero normalmente bueno, pues a partir de los 1.000, 1.200 los pacientes suelen estar con una dosis ya bastante plena, tolerable y con buena resolución y evolución clínica con esas dosis. En cuanto al perfil de seguridad, pues es el propio de las prostaciclinas. Estamos hablando de perfil de efectos adversos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, que son los que solemos encontrarnos con todas las prostaciclinas intravenosas, inhaladas y en este caso, bueno, con la prostaciclina oral, Ultrabios y Lexipac es lo mismo. Suelen ser poco frecuentes, no suelen ser severos y normalmente se estabilizan o tienden a la remisión una vez llegamos a la dosis máxima para cada paciente. Suelen ser peor durante las fases de titulación, pero una vez alcanzamos la dosis que va a tolerar cada enfermo, los síntomas suelen remitir y suelen controlarse, no suelen ser un stop para avanzar en el tratamiento. Y ya para finalizar, concluir con que a pesar de los avances que se están realizando en los últimos años en el campo de la fisiopatología y el entendimiento de la enfermedad, la hipertensión sigue siendo una enfermedad asociada a una alta morbimortalidad y con una supervivencia en torno al 65% a los 5 años. Es importante saber que la hipertensión tiene mejor pronóstico cuanto mayor número de variables en perfil de bajo riesgo tenemos. Por eso es importante definir bien el perfil de riesgo de nuestros enfermos porque en función de esto orientaremos mejor el tipo de tratamiento que vamos a dar a cada uno de nuestros pacientes. Uptravi, o Lexipac, es un fármaco oral, es el primer fármaco de la familia de las prostaciclinas que se ha desarrollado por vía oral y bueno, es el que tiene hasta ahora mayor nivel de recomendación y evidencia en doble o triple terapia de combinación cuando el tratamiento inicial resulte insuficiente. Es decir, pacientes que ya están con el antagonista de endotelina e inhibidor de la fosfodiesterasa y no conseguimos llevarlos a una situación de bajo riesgo, pero tampoco están en una situación de alto riesgo, en esos escenarios, bueno, Uptravi tiene bueno, pues la mejor evidencia que avala su uso para frenar la evolución de la enfermedad. La adición
como se ha visto en el Grifón, a pacientes que ya reciben doble combinación, reduce el riesgo de eventos de morbo y mortalidad un 37%, siendo esta mayor cuando los pacientes están en clases funcionales menos avanzadas, clases funcionales 2, y también en pacientes más incidentes, con menos recorrido de evolución de su enfermedad. Y además, TRAVE reduce el riesgo de morbo y mortalidad en pacientes con enfermedad de tejido conectivo y hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, no solo en formas idiopáticas. Los efectos adversos que se observan con Uptravi son consistentes con los que observamos con la mayoría de las prostaciclinas y suelen ceder en la fase de mantenimiento, cuando ya hemos alcanzado la titulación del fármaco en cada uno de nuestros enfermos. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.